Estudiar creo que es algo importantísimo. Yo siempre digo lo mismo, es lo que le da libertad a una persona. Es básico para mí y por eso voy a eso, ¿no? Que me molesta a mí que la educación secundaria sea tan pésima. Porque los pibes, si no les enseñan, no tienen un abanico de posibilidades, no tienen para dónde ir y se quedan estancados en distintas situaciones. Y me parece que eso está muy mal. Eso es algo que hay que corregir. Y estudiar es algo que te abre las puertas, te abre la cabeza, te abre a otras posibilidades y nunca hay que dejar de estudiar. Creo que nunca es tarde tampoco para empezar a estudiar. Para ponerse a hacer algo, ¿no? Para nutrirse a uno mismo también. La educación pública hoy es un lugar para defender en realidad. Modificatoria a la Ley de Educación Superior, así que es un tema que está como en debate continuo y que estamos tratando de defender desde los 90 y desde la Ley de Educación Superior. Que mi papá era un científico, un investigador del CONICET. Lamento no haberlo conocido, no lo conocí porque en la noche de los bastones largos lo secuestraron en su trabajo, lo mataron y desde ahí mi mamá quedó sola. Al poco tiempo nací yo y... De lo que me acuerdo, de una manera nítida, los disparos, los gases lacrimógenos, las Fuerzas Armadas adentro de la universidad, y realmente yo formaba parte del grupo que salía corriendo. No recuerdo haberme quedado frente a esos episodios, de haberme quedado a ver qué pasaba. Mi recuerdo era cruzar la plaza donde está la Confitería de las Artes a toda carrera. En esas corridas se me ha abierto la cartera, he perdido la billetera, he perdido lapiceras, he perdido cuadernos. La cosa era correr rápidamente y salir de ese episodio de violencia. Perder a mi papá no fue fácil. Si bien nunca lo tuve físicamente, para mí está vivo. Creo que me está acompañando siempre. Siempre lo hizo, en verdad, desde algún lugar en el mundo. Mi vida no fue fácil, la vida sin un padre no es fácil. Mi mamá hizo los dos roles. Me hubiera gustado mucho tenerlo. Una figura paterna creo que es fundamental. Por lo menos de parte de mi familia, de cuando era chiquita, ya me insistían mucho con que lea, mira este cuento, lo podés leer, qué sé yo. Y bueno, de ahí me fui formando yo y teniendo esas ganas de leer y de estar ahí sentada y ¿qué puedo hacer? Y bueno, me pongo a leer un libro. Y bueno, y así terminé eligiendo letras. En la UBA se lee más que en la universidad privada, sí, totalmente. Yo tengo compañeras que venían de otras universidades, UAI o ese tipo de cosas, y para mí un final por ahí era sentarme con un resumen que por ahí tenía 20, 30 páginas, y eso era un resumen por ahí para un final repasando ya, ¿no es cierto? Y por ahí tenía una compañera de la UAI que me decía, ah, no, este es mi resumen para el final, y era media página A4 lo que tenía que estudiar para dar un final al otro día, ¿no es cierto? Entonces era como, ahí creo que se nota la diferencia básica del nivel de exigencia por un lado, porque además las preguntas que yo veía en esa paginita, las preguntas que podían surgir de ese tipo de resumen eran como muy, no quiero decir porque no eran ni básicas siquiera. Carreras, estoy hablando de gente que estudiaba psicología, por ese tipo de cosas que además el nivel después que tienen en cuanto a injerencia en la sociedad no es importante, así que era como preocupante que se reciban con esos finales psicólogos. Pero se lee más y me parece que además de leerse más es otra calidad de lectura. Toda educación es política, no se puede separar. Cuando uno se para delante de un aula, cuando uno conversa con un estudiante o una estudiante, está haciendo política. O sea, uno se para de una determinada manera en un aula y está diciéndoles a los estudiantes, por ejemplo, en este aula yo tengo el poder y ustedes van a escucharme, o sea, yo tengo el poder de tener la palabra y si quieren pedir la palabra levanten la mano, y eso es una posición política. Otra sería hacer una ronda y que todos debatamos, no sé,
o conversemos o tengamos diferentes posturas o incluso trabajemos en una situación un poco menos jerarquizada. Hay una gran diferencia, creo, entre las universidades públicas y privadas. Yo trabajo en una universidad privada cuidando exámenes que nos pagan básicamente para ir y entregarle hojas de más para que resuelvan el examen y para que estemos ahí nada más. Y creo que en la educación privada, lo que es universitaria, los tienen muy encerrados y muy entre algodones a los chicos. Y creo que no sé en cuanto a educación, cuánto contenido y todo eso le dan. A mí me da la impresión que lo que la derecha no quiere es gente formada, la gente que piensa que puede, donde hay no solo retórica sino dialéctica, donde hay dialéctica a la derecha no le conviene. Lo que la derecha no quiere es gente formada, la gente que piensa que puede, donde hay no solo retórica sino dialéctica, donde hay dialéctica a la derecha no le conviene. A la derecha no le conviene, ¿sí? La derecha no tiene fundamentos válidos para justificar sus posturas, es decir, las ideas deben ser respetadas todas, ¿no? Pero estas ideas de derecha que hemos tenido en el país, que no han respetado los derechos humanos, que no han respetado el trabajo, la enseñanza, que han pretendido que le sobraban en una época 8 millones de personas. No les interesa a la gente que se eduque, le interesa a la gente que es fácilmente manejable con un discurso elemental, porque la derecha, creo que la que nosotros conocemos del país, no puede dar otra cosa, ¿no? En este momento se escucha que un candidato a presidente dijo: ¿para qué queremos tantas universidades? Pero realmente lo que se necesita es gente que se forme, no como abogado, como contador o como médico, porque este país necesita algo que sea específico y que importe al país, ¿no? Un país tan grande, entonces me parece interesante que cada provincia tenga su universidad y enseñe lo que es, lo que se relaciona con lo que puede dar la provincia de rico, de bueno o de malo, ¿no? Pero de caras a un proceso electoral donde uno de los candidatos sí está en pro de privatizar esa instancia también, ¿no? Y cómo están, aparte cómo se está polarizando todo a posgrados, y cada vez la educación está teniendo como espacios más amplios, pero que los gratuitos se reducen, ¿no? En relación con esos espacios pagos. Una de las maneras de coartar la educación es desfinanciándola. Digamos, podría ser que el neoliberalismo va a desfinanciar, y además al neoliberalismo, a los neoliberalistas les interesa también que la educación no sea un derecho, sino que sea una mercancía, que sea algo que se venda, entonces que se desarrolle en las universidades privadas. Entonces es más factible que desfinancien las universidades públicas para que bajen su calidad educativa, sus recursos, y bueno, se propaguen las universidades privadas como alternativa. Con respecto a la gratuidad lo veo, si faltan recursos no será porque la Universidad de Buenos Aires no se los puede obtener, porque es autónoma, ¿no? Pero también pienso que yo nunca usé un hospital, yo nunca usé ningún otro servicio gratuito, nunca fui presa, nunca tuve necesidad, gracias a Dios, porque he trabajado de que tal vez yo pago los hospitales, contribuyo para los hospitales, contribuyo para mantener instituciones o lugares que yo nunca voy a llegar a usar. Entonces me parece que es un intercambio el que hay. El que aporta para la universidad a lo mejor recibe luego de un aporte mío, que estoy obligada a hacer, ya sea por impuestos, por tasa, por retenciones, por lo que sea, a un servicio del que nunca voy a usar. Nosotros nunca pudimos pagarnos siempre las obras sociales, y al hospital realmente no fuimos casi nunca. Entonces la gente que va a los hospitales también usa mis recursos y a mí no me molesta. Creo que hay un intercambio en eso. No sé si es estrictamente que hay que criticar a los universitarios porque
entre comillas lo digo, no pretenden que la gente trabajadora le pague le mantenga la universidad, no lo sé, creo que no. La universidad tiene que existir y la enseñanza tiene que ser gratuita. No sé, creo que si alguien elige una educación privada antes que una pública, es tal vez por ese prejuicio que se le hizo a lo público, digamos, que ahora todo el mundo prefiere lo privado, ¿no? La educación privada, la verdad que a mí me parece que es deplorable. A mí me parece muy mala. Es como que la gente tiene más confianza en la educación privada, como que ya hay ese pensamiento colectivo que en realidad para mí es re falso. Y habría que romper un poco con esa barrera, porque la verdad que en la educación privada a mí no me parece que es tan buena con respecto a las universidades. Es como, no sé, sacar a la luz mi historia de vida y la de mi viejo. Cada vez que me acerco o paso por ahí o estoy en el barrio, me dan nervios, me dan ganas de llorar, me da alegría también porque esa placa es lo único que yo tuve por mucho tiempo físico. Quizás que ahí lo podía ir a ver. La dupla educación y política hoy siento que no van de la mano. Siento que deberían ir de la mano porque la política es lo que puede llevar a nivel masivo una educación para todos igualitaria, pero siento que no es así. Que no se prioriza la educación, que no se prioriza la educación en las escuelas y tampoco se educan a las familias para que eduquen a los hijos. Yo leo, sí. También estoy de acuerdo que se abandonó mucho de la lectura hoy en día por todo lo que es la tecnología y la falta de comunicación entre las personas. Leer implica imaginar, implica crecer, aprender. Implica aprender a escribir también. La lectura es algo muy amplio, que nos forma desde todos lados. Quizás en una página solo nos enseñe una frase, pero de todas las páginas que leemos creo que algo sale y algo nos enseñan. De los peores libros aprendemos, de los mejores libros aprendemos, de los artículos, de los diarios aprendemos. Aprendemos a qué queremos ser, a qué queremos para nosotros, para el país, aprendemos qué no queremos. Y para mí la lectura implica mucho y no estoy de acuerdo en que se deje de leer, pero es algo que, ¿cómo lo impulsamos? Universidad pública siempre. Universidad pública siempre. Universidad pública siempre. Universidad pública siempre.